Muy buenas tardes, profesor. Eh, el día de hoy vamos a presentarle el tercer avance de nuestro proyecto, un sistema de alquiler inmobiliario. Nuestro grupo está conformado por Suárez Lavado Pedro, Reyes Arabia Jordan y mi persona, Lajara Barbosa Gael. Pasemos con los objetivos. Bueno, los objetivos son, el programa busca optimizar la gestión de clientes, agilizando el registro y acceso a su información para mejorar la atención y reducir el trabajo administrativo. También tiene como fin centralizar la información de propiedades, creando una base de datos organizada con datos con todos los detalles de los inmuebles para su búsqueda y gestión eficiente. Un objetivo clave es mejorar el control documental, automatizando la generación de vouchers y el registro de contratos, lo que asegura transparencia y cumplimiento normativo. El programa pretende agilizar el proceso de alquiler en general, reduciendo los tiempos desde el contacto inicial hasta la formalización, lo cual incrementa la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente. ¿Quiénes son los beneficiados? Bueno, los beneficiados pueden ser aquellas empresas que se enfoquen en realizar alquileres de productos. Bueno, específicamente en nuestra zona, o bueno, lo que queremos hablar es que nosotros estamos en un sistema que trata de beneficiar a aquellas empresas que alquilan propiedades o bienes para aquellas personas que desean vivir en otros lugares, por así decirlo. También los usuarios finales, que permite que aquellas empresas tengan una mayor eficiencia al realizar cualquier tipo de, no sé, alquiler, y ellos tengan un menor tiempo de realizar el pago del alquiler de tal lugar. Y aquellos pequeños negocios o que quieran emprender usando nuestro sistema. ¿Por qué se eligió el tema? Elegimos porque así la persona o el usuario podrá gestionar de una manera más fácil y eficiente el negocio establecido o el pequeño emprendimiento que pueda establecerse, como también poder administrar las fechas de pago, ingresos y gastos. Y esta es una forma de utilizar los algoritmos en lo que se centra nuestra carrera para poder realizar la ejecución del programa paso a paso. Por último tenemos la estructura del programa, donde podemos ver tanto que al iniciar se va a importar y guardar los archivos desde ficheros, y se mostrará un menú donde tendremos tanto módulo de propiedades, módulo de clientes inquilinos, módulo de contratos y un módulo de voucher. Dentro del módulo de propiedades podemos ver el registro de datos, que viene el ID de propiedad, tipo, ubicación, detalles, precio. El módulo clientes también muestra una ficha del cliente donde es ID de cliente, nombre, apellido, correo, celular, distrito. Ahí viene el módulo de contratos, que es similar al registro de datos, pero pones el ID del contrato, el ID de la propiedad, el ID del cliente, la fecha de inicio, la fecha final y las cláusulas. Y por último tenemos el módulo de voucher, generación de comprobantes, donde entra la solicitud del ID, el contrato, la solicitud del ID de propiedad, la solicitud del ID del cliente, el cálculo del IGB, que es del 18%, y por último la generación de archivo .txt. Bueno, siguiendo con el programa, eh, yo me encargué de la parte de gestión de clientes, donde te permite la visualización de qué clientes se han agregado, tanto el ID, el nombre y el teléfono, el botón de agregar cliente, el botón de modificar cliente y el botón de regresar al menú, claro. Supongamos que vamos a agregar un cliente, esto nos va a mandar a que agreguemos un ID de 4 dígitos, y si que se pone uno mayor de 4 o menor a 4, simplemente nos va a salir un error. Se agrega los nombres, el apellido, el correo, el celular, el distrito. En este caso se ha guardado tal cliente y no tiene esta vez nada, solo el ID. Y la parte de modificar cliente, la cual es esto.
Para ello tenemos que seleccionarlo aquí directamente y nos permite abrir la modificación, otra ventana donde se puede modificar. No se puede modificar el ID, pero se puede modificar el nombre, el apellido, el correo y hasta el celular, incluyendo el distrito. Lo vamos a dejar guardado, o de prueba vamos a intentar cambiarlo por, vamos a agregarle gmail.com en este caso. Sería todo de la parte de la interfaz. Bueno, ahora vamos a revisar el programa a nivel de código, o específicamente gestión de clientes. Veremos cómo se carga, se guarda y se interactúa la información con los clientes. Importante, tenemos que irnos en, vamos a ir en funciones inmobiliarias, donde podremos ver en la parte de cargar datos, donde veremos la parte de cargar datos y el guardado de datos, si no me equivoco. Bueno, aquí está en la en esta función de cargar datos, donde se ve que se usan diccionarios, donde nos permiten visualizar, bueno, guardar los datos o cargarlos también. Bueno, aquí está la parte de cargar datos, la cual es como lo ven acá, es la función de cargar datos, que es la primera entrada, o específicamente estas líneas permiten cargar los datos desde archivos TXT que existen, creados por el programa, y aquí este crea su propio archivo TXT, que es clientes TXT. Cada vez que abrimos el programa, esta función abre el archivo, lee cada línea, la divide por comas, ya que los datos están separados así, y luego almacena cada cliente en un diccionario, que sería aquí clientes. Esto asegura que toda la información previa esté disponible desde el inicio. Ahora vayamos en el guardado de datos. Aquí tenemos el guardado de datos. Es la contraparte vital del programa, ya que nos, nos permite tener esos datos, claro, guardados para poder visualizarlos posteriormente. Este se almacena en la función de guardar datos y, como mencioné, se guarda y guarda cualquier modificación que se realiza posteriormente. Este también se guarda en archivos TXT, y la parte de clientes también lo tiene el mismo archivo TXT que el de cargar datos. Ahora la parte de formularios. Acá está, crear formulario cliente. Como vieron, la parte del programa se abrió una ventana emergente. Esa ventana emergente es un formulario donde nos permite agregar la ID del usuario, el nombre, el apellido, el correo, el celular, el distrito. En esta aquí, como su mismo nombre, menciona que es crear un formulario para el cliente, que es una especie de plantilla sencilla que se encarga de construir la ventana de entrada, como mencioné antes. Y este código es reusable para que invocará tanto a agregar como para modificar clientes. De ahí vamos a la siguiente parte. En este archivo final proyecto, aquí se realizaría más el tema de a lo visual, a, al interfaz que va a interactuar el usuario, omitiendo la parte, claro, que aquí está el formulario. Ahora vayamos en la parte de, aquí está, menú gestión de clientes. Tendremos botones como el de agregar cliente, modificar cliente, regresar el menú, lo cual nos permite al usuario que interactúe con el programa, de las diferentes ocasiones que quiera, tanto agregar un cliente o modificarlo.
Siempre el programa va a cargar primero los datos previamente para que usando el archivo txt que es clientes txt para que al ingresar se pueda visualizar rápidamente los datos. De ahí la parte de aquí tenemos la lista de clientes que nos permite visualizar esa parte donde salía el ID, eh, el nombre, el teléfono en forma horizontal. Y a la vez esto nos sirve para cuando lo seleccionemos y presionemos el botón de modificar cliente, nos permita modificarlo. Claro. Bueno, en la parte de guardado es importante que al agregar un cliente este se va a guardar directamente y también no solo al agregar sino al modificar. Si, bueno, específicamente en la parte de guardar, si es que se agrega un ID que sea mayor a 4 o menor a 4 dígitos, va a salir un mensaje de error que dice el ID debe tener 4 dígitos. Eso ya lo mostré con la visualización del programa, que también se replica en la parte de gestión de propiedades, si no me equivoco, que lo hablará mi siguiente compañero. De aquí se tiene el guardado de datos y aquí entramos en la parte de modificación de cliente. Es un proceso similar al agregado, pero este método también invoca el mismo formulario de antes, pero con la modificación de que no podemos modificar, perdón, con la diferencia de que no podemos modificar la ID del usuario. Y nuevamente se llamará a guardar datos para que cualquier cambio lo tenga guardado en el archivo txt, y si es que el cliente o el usuario que administre este programa vuelve a entrar al software, permita visualizar los datos que haya guardado antes. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, profesor, continuando con la exposición, voy a aplicar mi parte que es la de gestión de propiedades. Aquí tenemos la interfaz abierta. Y acá podemos agregar alguna propiedad. Por estar en los botones, agregar propiedad, modificar propiedad y regresar al menú. Por ejemplo, agregar propiedad. Aquí añadimos una ID de 3 dígitos, por ejemplo, al azar puede ser 999. En tipo tenemos 5 tipos. Uno es casa, departamento, oficina, local y terreno. En esta ocasión vamos a poner oficina. La ubicación, le podemos poner una avenida al azar, por ejemplo, avenida Cascanueces. Detalles separados por coma es lo que contiene la oficina, por ejemplo, un escritorio, y así podemos, etcétera. Y el precio mensual podemos añadirle, por ejemplo, 150 en esta ocasión. Y le damos en guardar y automáticamente se crea en esa parte. Y el botón de modificar, como la misma palabra lo dice, modifica si nos hemos equivocado en algún detalle. Presionamos lo que queremos modificar, presionamos el botón modificar, nos aparece la ventana nuevamente. Podemos cambiar la ubicación, por ejemplo, avenida Colectora. El precio mensual también lo podemos cambiar, le ponemos 200, guardamos y aquí ya se ha modificado. Y esta sería toda la parte de la interfaz de mi parte, profesor. Bueno, continuando con la exposición, continuamos con el código, ahora lo que está detrás de nuestro programa. Empezamos con definir el menú de gestión de clientes. Este es el punto de inicio cuando el usuario selecciona gestión de propiedades desde el menú principal. Es esto. Y ahora el for. ¿Qué es lo que hace el for? Es el primer paso crucial. Eso se imagina que cada vez que cambie de sección en una aplicación, la pantalla se reinicia y esto es lo que hace la línea. Elimina todos los elementos gráficos, lo que son los widgets. ¿Ok?
y de la ventana principal, y el cell root es para que no se superpongan con la nueva interfaz de propiedades. Tenemos acá el frame principal, lo que hace la primera línea, ya está. Creamos un frame principal donde se piensa que en el frame como un contenedor invisible. Como le digo, esto nos ayuda a organizar otros elementos. Por ejemplo, también el padding, 20, le damos un valor de 20, esto es lo que le da un espacio interno alrededor para que los elementos, los que estén pegados a los bordes, no estén pegados. Seguimos con el mainframe.pack. Esto es lo que hace, esto le dice al mainframe que ocupe todo el espacio disponible de la ventana y que se expanda si la ventana se redimensiona. Por eso el expand throw. Acá tenemos el título, tega label, gestión de propiedades, tipo de letra, es- los botones principales. Tenemos agregar propiedad, como lo vimos anteriormente, modificar propiedad y regresar al menú que nos lleva a la pantalla principal. Y acá tenemos la lista de propiedades. Lo que podemos encontrar cuando queremos agregar alguna propiedad, tenemos el ID, el tipo, la ubicación y el precio. Ahora tenemos el scroll bar, que es la barrita que es lo que nos ayuda a bajar cuando tenemos muchos datos. Y eso es lo que nos ayuda para tener las cosas más ordenadas. Es una barra de desplazamiento. Luego tenemos el self tree, propiedades, todo esto. Eh, bueno, esta es otra cosa, es la otra mitad de la condición. Luego tenemos el self, actualizar lista. Perdón. Eso inmediatamente después de crear la tabla, eso nos llamamos a la función para que la tabla se llene con todas las propiedades existentes al cargar el módulo, lo que hemos añadido. Tenemos el mainframe grid de la columna. Esto configura cómo se comportan las columnas del mainframe cuando la ventana se redimensiona. Luego continuamos con actualizar lista de propiedades. Todo esto, esta función es muy clave porque la tabla siempre, o para que la tabla refleje la información más reciente de las propiedades. Y esto es lo que contiene. Acá for y drop. Aquí recorremos cada propiedad que tenemos almacenada en nuestro sistema. Y self propiedades es un diccionario donde cada propiedad tiene un ID único. Continuamos con otra función que definimos en agregar a propiedad. Esta función maneja todo el proceso para que el usuario pueda ingresar los datos de una nueva propiedad. Y continuamos con la función definir y guardar. Esto es dentro de agregar propiedad, definimos esta función que se va a ejecutar solo cuando el usuario haga clic en el botón de guardar de la ventana del formulario. Seguimos usando todo esto, usamos el try, el except, y este es un manejo de errores donde intenta ejecutar el código y si algo sale mal, por ejemplo, si un usuario escribe texto en un campo que espera un número, esto, por así decirlo, atrapa el error y, como le digo, muestra el mensaje que el programa se cierre. Seguimos con la función que es definir, mostrar propiedad. Lo que nos hace esta función es permitir al usuario seleccionar una propiedad existente y cambiar su información. Como vimos, cambié yo los datos de la calle, en vez de que conoces puse avenida colectora, y eso conoces esta función. Y el self tree es la segunda línea que tenemos acá. Primero necesitamos saber qué propiedad se ha seleccionado el usuario en la tabla, que es con focus, y nos da el identificador de elemento seleccionado. Y el mensaje box lo que nos permite es, si el usuario intenta modificar sin seleccionar nada, nos va a mostrar una advertencia. Lo que no tenemos aquí. Tenemos el drop. ¿Qué nos hace esto? Nos hace que si hay una selección, vamos a tener el ID por interno de esta fila. En la fila seleccionada, que es el ID de nuestra propiedad.
Tenemos la ventana de id bar. Lo que nos hace esto es, vamos a volver a usar la función crear formulario de propiedad, pero esta vez la vamos a pasar por la propiedad que acabamos de tener. Eso es lo que indica el formulario que debe precargar los campos con la información actual de esa propiedad. Seguimos con la función de definir guardar, que esta es otra función guardar anidada, que es similar a la de agregar propiedad, pero con un propósito ligeramente diferente. Seguimos con, a ver, acá, if guardar datos. ¿Qué nos hace eso? Esto guardamos los cambios en el archivo de texto, que tenemos un txt. Y esto es el mensaje que nos muestra al guardar los datos, ¿no? Bueno, y aquí vemos, así se vería la interfaz. Entramos a contrato de alquiler. Aquí se ve el apartado de gestión de contrato de alquiler, agregar contratos, modificar contratos y regresar al menú. Acá hay un esto que ya pregenerado, he creado para que sea vea más didáctico. Agregamos, acá te da la fecha de inicio, se tiene que ordenar independientemente por el día, mes y año, la fecha de inicio, la fecha de fin, que sería de lo mismo día, mes y año. Aquí también se agregan cláusulas que se pone dependiendo de lo que se llegó acordado con el que iba el arrendatario, lo que se comprometió a cumplir. Por ejemplo, estos son ejemplos que lo agrega el mismo sistema, como mantener limpio el inmueble en buen estado o el pago del alquiler se realizará los primeros 5 días de cada mes. Aquí no he agregado la fecha y sale el error de fecha de inicio obligatorio. Es un apartado más. Y aquí seleccionas esto para hacer la modificación de contratos. Entras, ves acá y acá sale el arrendatario se complementa a mantener un buen estado. O el pago de alquileres también se hará en 15 días, no en 5 sino los 15 días de cada mes. Y se guarda y sale que se fue modificado. Y el último que sería regresar al menú. Y eso sería todo el de la parte de contrato de alquiler en la interfaz. Bueno, ahora voy a hablar sobre el menú de contratos de alquiler. Más que todo es una de las partes más cruciales del sistema de gestión inmobiliaria. El objetivo principal es administrar, almacenar y consultar todos los acuerdos de alquiler de propiedades de manera digital y organizada, reemplazando la necesidad de manejar documentos físicos y reduciendo errores. Primero vamos a hablar sobre el dev menú de contras, que es el inicio de todo, que sería cuando se selecciona el contrato de alquiler del menú principal, el sistema ejecutando la función menú de contratos de alquiler. Primero, de ahí sigue la preparación de la interfaz, que sería lo primero que hace esta función es limpiar la ventana de cualquier otro contenido, que sería el for widget in self root with info children with widget.destroy. Esto asegura que el usuario va a ver una interfaz fresca y dedicada exclusivamente a la gestión de contratos. De ahí sigue el diseño de la sección. Primero se crea un tickinter.frame que actúa como contenedor principal para todos los elementos de esta sección, garantizando un diseño limpio y organizado con un padding adecuado. De ahí un label, un punto label con el texto de gestión de contratos y un estilo distintivo a lo demás que sirve como un título claro de la selección. Más que todo esto de aquí se puede modificar a lo que desee el cliente. Se puede cambiar Arial, la negrita, Q, cursiva y acá se decide más que todo. De ahí siguen las opciones de acción. Se presentan tres botones claves de interacción. Como aquí se ven los tres botones. Primero está agregar contrato. Ese botón al ser pulsado invoca el método self agregar contrato que abrirá el formulario para registrar un nuevo contrato. De ahí sigue el modificar contrato. Al hacer clic se llama el self modificar contrato. Esta función permite editar un contrato previamente seleccionado en la lista. Y por último está el regresar a menú, que este botón self crear menú principal devuelve al usuario a la pantalla principal del sistema, proporcionando una navegación más fluida. De ahí la visualización de contratos en el tree view del Tkinder Tree View, más que todo es la parte principal. Este widget es esencial para mostrar una lista de todos los contratos existentes en un formato tabulado, facilitando su consulta y su selección. Aquí se ven las columnas definidas en el tree view. Está configurado con las siguientes columnas que corresponden a la información clave de cada contrato. Primero está el ID,
un identificador único por cada contrato. De ahí está el inicio, que se refiere a la fecha en la que el contrato entra en vigor. De ahí está el fin de la fecha, el fin, la fecha en que el contrato finaliza, y de ahí están las cláusulas, un resumen de las cláusulas principales del contrato que se queda al acuerdo entre el, la persona que quiere contratar y la persona que alquila las propiedades. De ahí está un encabezado. Más que todo, se utilizan los heading, para asignar nombres legibles a las columnas de la interfaz de ID, fecha de inicio, fecha de fin y cláusulas principales. De ahí se le ha integrado también un scroll bar para manejar una lista de largas de contratos que verifica el TripView. Eso permite al usuario desplazarse y ver todos los contratos sin saturar la pantalla. El poblado inicial, la función self actualizar, se llama independientemente después de configurar el TripView. Esto asegura que la lista de contratos se muestra al usuario tan pronto como ingrese a esta sección, más que todo. De ahí sigue la actualización y carga de lista de contratos, que sería la función de actualizar listas. Más que todo, esa función es crucial para mantener la información del TripView sincronizada con los datos reales de los contratos. Primero está la limpieza de los datos previos, que itera sobre todos los elementos actualmente visibles en el TripView y los elimina. Esto previene más que todo duplicados y asegura que la lista siempre muestre el estado más reciente. Actualiza constantemente todo cada vez que se lanza esta función. De ahí está la iteración de contratos y adición de contratos. La iteración y adición de contratos. Luego recorre el diccionario de Self Contract, que carga el inicio del programa desde el archivo de datos. Por cada ID de contrato y sus datos asociados, que es otro diccionario con los detalles del contrato, se extrae la fecha de inicio, la fecha de fin y las cláusulas. Para evitar, también está el resumen de cláusulas que se agrega acá, para evitar que las cláusulas largas distorsionen la tabla. Solo se muestran los primeros 50 caracteres seguidos de 3 puntitos. Si la cadena es más larga, esto proporciona un resumen rápido sin ocupar demasiado espacio. Y la inserción del TripView, que finalmente inserta una fila en el TripView, Self Contracts Insert End y Values, de esto, con el ID del contrato y las fechas y el resumen de las cláusulas. De ahí sigue agregar un nuevo contrato. La siguiente función, agregar contrato. Este es el proceso para registrar un nuevo contrato. Más que todo, el formulario de entrada, que llama a la función crear formulario de contrato, que abrirá una nueva ventana con campos para que el usuario ingrese la información. Esta función te devuelve el string bar de cada uno de las fechas, más que todo, y el widget de texto asociados a los campos de formulario. De ahí está la función. Comenzamos con la función guardar. Más que todo, se define una función interna, guardar en general, que se ejecuta cuando el usuario hace clic en el botón guardar de formulario. También acá hay unas acciones que se le agregó, que una sería la recuperación de datos, obtiene los datos ingresados por el usuario del string bar y el widget de texto. De ahí está la validación de fechas. Verifica más que todo que las fechas de inicio y fin no estén vacías. Si lo están, muestran un error. Las fechas de inicio no son obligatorias para agregar. Utiliza también la función de validar fecha, cada una, asumiendo para asegurarse que las fechas estén en el formato de día, mes y año. Si el formato es incorrecto, muestra un error en cada una. Y de ahí, por último, comprueba que la fecha de fin sea exactamente posterior a la de inicio. Esto es una regla de negocio crítica para la validez de un contrato de alquiler, y si no se cumple, va a mostrar otro error. De ahí está la generación de IDs, que al nuevo contrato se le asigna un ID, que es simplemente el tamaño actual del diccionario, más que todo, más uno sería. Esto asegura un ID únicamente incremental para cada nuevo contrato. De ahí está también el almacenamiento de memoria. El contrato se guarda en un nuevo diccionario, self-contract, utilizando el ID generado con claves, se incluyen campos como plantilla y renovación automática, etcétera, aunque para ese formulario solo se llenan las fechas y las cláusulas, nada más. Y ahí está la persistencia de datos, llamar guardar datos. Esta es la persistencia de datos. Guardar datos para escribir todos los datos actuales del sistema en un archivo, garantizando que el nuevo contrato no se pierda al cerrar la aplicación, más que todo para que se conserve los datos al cerrar y abrir la aplicación y no se haya perdido nada. También hay un feedback al usuario que muestra un mensaje de box si el guardado fue exitoso, y si no, y si hubo algún error, muestra un mensaje de error.
De ahí está por último la actualización de UID. De UI, si el guardado fue exitoso, se llama al comando de actualizar, que aquí está, para refrescar la lista visible del triview principal y una ventana .destroy para cerrar el formulario de entrada. De ahí sigue la función de modificar contratos. Este proceso es similar a agregar un contrato, pero enfocado a la edición más que todo. Primero está la validación de selección. Antes de abrir el formulario, verifica si el usuario ha seleccionado una fila en el TreeView y si no es así, muestra una advertencia con el mensaje seleccione un contrato de la lista para que funcione. De ahí está la recuperación de datos. Si hay un contrato seleccionado, obtienes primero su ID y luego recupera todos sus datos del diccionario. De ahí un formulario prellamado, que se llama crear formulario de contrato de nuevo. Sin embargo, esta vez se utilizan los datos recuperados del contrato seleccionado para prellamar los campos del formulario. Esto facilita la edición, ya que el usuario ve la información actual. De ahí sigue la función guardar anidada, que sería esta de acá. La función guardar dentro de modificar contratos tiene una lógica muy similar a la de agregar contratos. Realiza la misma validación de datos, de fecha y formato. La diferencia es que en lugar de generar un nuevo ID, utiliza el ID contract ya existente para sobreescribir sus datos en el diccionario de self contratos. Vuelve a llamar a la función guardar para persistir los cambios y el archivo y de ahí proporciona un feedback al usuario y actualiza el TreeView principal. Y de ahí sigue la última función que es crear formulario de contratos. Esa función más que todo es la encargada de construir la interfaz visual para la entrada o modificación de datos en un contrato. Están del formulario, crea los puntos label para las etiquetas de ficho, de fecha de inicio, fecha de fin y cláusulas. Y los widgets de entradas correspondientes. Dos entry, dos, dos punto entry a las fechas asociadas con un tkinter string bar para una fácil manipulación de su contenido y de un txt un width de mayor tamaño para las cláusulas permitiendo múltiples líneas de texto. También se le agregó un scroll bar para las cláusulas, un tkinter scroll bar vertical se adjunta el texto widget.tkintertext para permitir el desplazamiento si las cláusulas son extensas. Y de ahí un retorno de variables devuelve la string bar de las fechas de widget texto de las cláusulas. Esto es esencial para las funciones de agregar contrato y modificar contrato. Pueden leer los datos ingresados por el usuario o prellamar los campos al modificar. En esencia, la sección de contratos de alquiler te brinda un sistema robusto para llevar un control detallado y digital de todos sus acuerdos, desde su creación hasta su modificación, asegurando que la información sea accesible y precisa en todo momento. Y esto sería la sección de, más que todo, la de contratos de alquiler.